Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche con toda nuestra audiencia, nuestros televidentes en el continente americano, en el Caribe, en los Estados Unidos y en el resto del mundo a través de la señal del canal NTN 24. Este es el programa La Noche. El diario El Espectador de Colombia fue el medio que reveló en primicia a partes de las conmovedoras cartas que dejó escritas Sergio David Urrego antes de suicidarse, lanzándose desde la terraza de un centro comercial en la ciudad de Bogotá. Los conmovedores escritos reflejan el drama que tuvo que vivir el joven estudiante luego de que le fuera encontrada una fotografía en su celular que evidenciaba su noviazgo con un compañero de clase. Comunista anárquico en continua formación. Así se definía Sergio David Urrego en las redes sociales. Allí expresaba la visión que tenía del mundo. Mi sexualidad no es un pecado, es mi propio paraíso. La madre del joven, Alba Reyes, fue quien encontró los conmovedores mensajes que él escribió horas antes de que decidiera acabar con su vida. En el primero anotó: se presentó un problema, no puedo ir al colegio. En el cuarto de Sergio David habían algunos libros junto a otras notas, entre ellas una en la que plasmó su despedida. Estas cosas solo las pueden tocar mi madre o mi padre, las que están selladas, entregarlas así, no abrir. Hoy espero lean las palabras de un muerto que siempre estuvo muerto, que caminando al lado de hombres y mujeres imbéciles que aparentaban vitalidad, deseaba suicidarse. Me lamento de no haber leído tantos libros como hubiese deseado, de no haber escuchado tanta música como otros y otras, de no haber observado tantas pinturas, fotografías, dibujos, ilustraciones y trazos como hubiese querido, pero supongo que ya puedo observar a la infinita nada. Refiriéndose a su abuela, el joven escribió: nunca deseé morir antes que ella, pero esto ya no da más. En realidad, pido unas muy sinceras disculpas por esto. Sergio David también dejó algunas instrucciones para desvirtuar los señalamientos por el presunto acoso sexual en contra de quien sería su pareja. En la memoria de mi celular y en el escritorio de la PC quedan 2 pantallazos de nuestras conversaciones en WhatsApp que demuestran que él no se sintió acosado en ningún momento, pues respondía con naturalidad a los mensajes. Él puede confirmar la veracidad de toda esta información, así como los testigos de nuestros actos, cuando había. Nunca en mi vida he acosado sexualmente a nadie, me parece un acto reprochable. Muy bien, estamos con Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, quien nos está acompañando desde la ciudad de Santa Marta, y estamos con María Sisman. Ella es psicopedagoga y también es directora de Libres de Bullying, autora del libro Bullying, cómo prevenir, intervenir en situaciones de acoso escolar. Precisamente la invitamos a ella para hablar del acoso que sufrió Sergio Urrego y que fue evidenciado ya por un alto tribunal colombiano. Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, voy con usted en la ciudad de Santa Marta. Quiero que usted le explique a nuestros televidentes en Colombia, en este momento las leyes están acorde con estas exigencias que se están dando a nivel internacional para que sean respetados no solamente los derechos de desarrollo de la libre personalidad, sino también ese derecho a la diversidad sexual. ¿En qué está la legislación colombiana en este momento? Yo diría que más que la legislación colombiana, lo que ha avanzado mucho en Colombia son los pronunciamientos de la Corte Constitucional, que han sido los que realmente están a la vanguardia en estas materias, porque la legislación se ha quedado corta. Sin embargo, los pronunciamientos constitucionales sirven de precedente para que se puedan proteger los derechos de las personas, en particular de este grupo de personas, a través de acciones de tutela como la que estábamos comentando anteriormente. Entonces podemos decir que la legislación no ha ido al paso que se requiere y ha sido más bien la jurisprudencia la que ha avanzado en este campo. Señor Charri, pero pensaría uno también que las legislaciones de alguna forma también son una representación de lo que piensan los pueblos.
Pensaría uno que el hecho de que estas legislaciones estén tan retrasadas, que el Congreso no haya podido llegar a legislar o a tomar decisiones que garanticen, por ejemplo, la diversidad sexual o el desarrollo de la libre personalidad, ¿responde esto netamente a que nuestra sociedad o la sociedad colombiana aún es muy conservadora frente a estos temas e inclusive a que existe un peso muy fuerte, por ejemplo, de la Iglesia Católica? Como les decía anteriormente, tenemos que estar conscientes de que estamos viviendo grandes transformaciones. Usted señala muy bien que nuestros antecedentes son de una formación católica muy estricta, en donde se consideraba la homosexualidad como un pecado, como una falta. Hasta ahora estamos empezando a cambiar esa visión gracias a los medios de comunicación, gracias a la globalización, donde las sociedades más avanzadas han ido reconociendo derechos a las parejas del mismo sexo, y eso ha llegado a Colombia, ha influenciado la jurisprudencia, pero hay sectores en Colombia todavía muy conservadores que no entienden ese cambio y que no es suficiente que se haga desde la óptica puramente jurídica o formal. Se necesitan cambios sociológicos y cambios de valores en donde entendamos que existe la diversidad y que esas personas deben incluirse en la sociedad con toda tranquilidad. Señor Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a toda nuestra audiencia del programa La Noche, NTN 24. Muchísimas gracias. En la parte final ya voy con María Sisman. Quiero preguntarle a usted en Buenos Aires, pues algo que pues, de alguna forma queda como conclusión luego de escuchar tanto a la ministra de Educación, Gina Parodi, como al escuchar al experto en Derecho Constitucional, Juan Manuel Charri, y es lo que tiene que ver con la forma con la cual están siendo educados nuestros niños en el continente americano. María, un niño con una orientación sexual diferente, un niño bisexual, un niño LGBTI, ¿cree usted que es tratado como una persona con una desviación sexual o de alguna manera ya existen, digamos, colegios que hayan avanzado hacia una educación donde no haya discriminación y sencillamente sean tratados como cualquier niño heterosexual, que debería ser la forma como deberían ser tratados todos? Sí, sin duda todos los niños deberían ser tratados de la misma manera, sin importar qué orientación sexual tengan, ¿no? La sexualidad se va construyendo. En Argentina creo que estamos bastante avanzados en relación a otros lugares, en el sentido de que acá hay ley de matrimonio igualitario, acá las parejas homosexuales pueden adoptar niños, ¿sí? Entonces hay un cambio que está llevando todo un proceso muy largo, no es de un día para el otro, y esto se vino trabajando y se sigue trabajando y se sigue luchando por los derechos. Pero estamos un poquito como en otro punto, ¿sí? Por lo que yo escucho que está pasando a lo mejor en Colombia, pero bueno, el camino tiene que seguir. Acá hay chicos que tienen dos mamás, hay chicos que tienen dos papás, y para los chicos eso ya no es tan llamativo, ¿sí? Como al principio, a lo mejor cuando empezamos en esto llamaba más la atención, surgían miedos, siempre hay miedos, ¿y qué va a pasar, qué no va a pasar? También hay sectores muy conservadores en Argentina que no están de acuerdo con esto, o que lo siguen criticando, o que lo toman como una enfermedad. Creo que hay muchas cuestiones que tienen que ser aclaradas y trabajadas como para poder llegar a que esto se modifique, ¿sí? No es una enfermedad, no es una desviación, los chicos no son homosexuales porque lo vean en internet o porque lo copien de la televisión, ¿sí? La sexualidad es una construcción mucho más profunda que implica y que supone y que exige ser respetada. Y los primeros que lo tenemos que respetar somos los adultos. Los chicos creo que al menos acá, en ciertos grupos, en ciertos sectores de nuestra sociedad están en ese sentido avanzando mucho. María, para finalizar, estoy seguro que muchos televidentes en este momento les gustaría escuchar de la voz de una psicopedagoga un breve, digamos, consejo. Ellos cómo pueden llegar a tratar este tipo de temas con sus hijos. No solamente me refiero pues a un niño que tenga una orientación sexual diferente, sino también a ese niño que pues encuentra uno de sus compañeros que no es heterosexual y la única reacción que ve en el resto de los compañeros es una burla. O sea, ¿qué consejo le pueden dar a esos padres que finalmente son los responsables de darle una educación a un menor para que no cometa ese tipo de atropellos con otros compañeritos que no son, digamos, que son iguales a él, pero que tienen una orientación sexual diferente?
En la familia lo que yo siempre propongo es que haya diálogo, que se pueda hablar y que en la medida de lo posible, yo sé que hay padres a los cuales les cuesta mucho abordar temas que tienen que ver con la sexualidad, pero sí siempre abrir el tema, abrir el espacio sin enojarse, sin ofenderse, sin atacar al diferente, pero no solamente en lo que se refiere a la sexualidad, sino a todo lo que circula como prejuicio, estereotipo, como cuestión de diferente y ser, digamos, y el permiso para atacar a aquel que es diferente. Yo creo que los padres tienen que trabajar ahí, que más allá de que uno lo entienda, no lo entienda, esté de acuerdo, o no esté de acuerdo, el otro es un semejante que tiene los mismos derechos que uno. El otro es un semejante que tiene todos los derechos igual al del resto de las personas. María, yo le agradezco el tiempo que nos ha concedido desde Buenos Aires, Argentina, a toda nuestra audiencia en el continente americano, en el Caribe y en los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @lanoche_ntn24, @segurisati_ntn24 y @jefferson_ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.